mañana. Si vemos en la pantalla, vemos donde dice avivamiento en el hogar. Hace un tiempo atrás, unas semanas, como 3 semanas atrás, escuché a un predicador que vino de Brasil hablar sobre que ya se acerca el tiempo del fin, ¿no? Y todos lo sabemos, pero sobre todo en el hecho de que tiene que haber un avivamiento, de que tiene que ser predicado hasta la última persona, hasta en el último lugar del mundo, para que Cristo venga para testimonio a todas las naciones, para que nadie diga que no se le predicó. Y todo el mundo, y hace muchos años anhelamos avivamientos como aquel de Rival cuando vino acá a Bolivia y hubo un avivamiento, y dice que las muletas y las sillas de ruedas se iban por montones, por camiones, porque un avivamiento es algo que mueve toda una estructura y cambia corazones de una manera tan radical y real, porque es el mover del Espíritu Santo. El primer avivamiento fue con Pedro, ¿se acuerdan? Cuando él predicó y estaban todos ahí reunidos esperando, y dice que se derramó el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas, fue un mover maravilloso. Miles de personas a partir de ese momento empezaron a conocer de Jesús. Y este predicador decía algo: tal vez no hemos entendido lo que el Señor quería hablarnos, porque estamos esperando que sea algo así de maravilloso, de que llegue alguien y que mueva las cosas o que despierte cosas en una nación. Pero no va a despertar nada si primero no despierta en nosotros, si primero nosotros no somos ese avivamiento. Y miren, con los hermanos de la alabanza justamente estábamos leyendo este tiempo un libro que es sobre el fuego del Espíritu Santo, el cómo queremos ser utilizados, pero cómo tenemos que ser transformados de una manera real y verdadera para que Dios pueda usarnos. Y orando y justamente hablando con mi esposo, vi esta parte que es fundamental: la familia. Creo que primero tenemos que centrarnos en lo que somos nosotros como hogar. ¿Hay un avivamiento en nuestro hogar? ¿Hay algo que esté moviendo para que salga de ahí ese fuego, esa unción, y que muchas familias puedan hacer un gran movimiento? Y es por eso que en esta mañana quiero hablarles sobre esto. Y para esto vamos a irnos a Hechos 1, ¿no? Que justamente va a ser nuestro versículo principal, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el tiempo queremos que el Señor nos use, que el Señor realmente haga cosas maravillosas en nosotros y que podamos nosotros transformar naciones. Bueno, entonces empecemos. ¿Qué será un avivamiento? Vamos adelante con las diapositivas. Muy bien. ¿Qué es un avivamiento? Nos dice que me gustó esto que encontré. Me dice: es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que se caracteriza por convicción de pecado, y cuando hay una convicción de pecado viene el arrepentimiento, y ese arrepentimiento hace que tengamos un renovar del compromiso de Dios. Entonces, ¿qué es un avivamiento? Lo primero que viene cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón. A veces pensamos avivamiento, mucha gente, muchas sanidades, pero en realidad un avivamiento es aquel que se caracteriza con una obra sobrenatural. ¿De quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas y a nuestro corazón y nos da la convicción de que tenemos pecado.
justamente hablando con los hermanos de alabanza, veíamos que Dios no quiere un 98%, quiere un 100% de nosotros. Y en este libro decía, si tomaras un vaso de agua y le pusieras 2 gotas de cloaca, ¿podrías tomarlo? 2 gotitas, tan. O si pusieras 2 gotas de veneno, ¿podrías tomarlo? Entonces, en este tiempo Dios está buscando realmente que nosotros tengamos esa convicción del pecado. ¿Y quién va a ser? ¿Quién nos va a convencer de que realmente tenemos todavía carne, pecado en nuestro corazón? Es el Espíritu Santo. Y el avivamiento empieza a caracterizarse con eso. Después nos dice un arrepentimiento. Claro, nos convencemos de que somos pecadores, que necesitamos cambiar, que necesitamos una transformación y necesitamos arrepentirnos. Y cuando viene ese arrepentimiento, entonces es que podemos renovar el compromiso de Dios, el pacto que hace con nosotros. Ahora, vamos a otra pregunta. ¿Cómo surge un avivamiento? ¿Qué es lo que sucede? Dice, cuando un grupo de creyentes comienza con el ayuno, con la oración, esperar en Dios, ser instrumento de Dios, someterse al plan eterno de Dios y permanecer en Él. O sea, antes de que pase este avivamiento, esta convicción de pecado, necesitamos buscarle. ¿Pero cómo? Ayunando, orando, esperando en Él, no siendo impacientes. Nos indica esperar, ser instrumento de Dios, que Dios nos utilice, someternos al plan eterno de Dios, decir, Señor, quiero estar en tu plan perfecto. Y por último, permanecer en ese plan, porque a veces estamos en ese plan, pero por las cosas de la vida y por las aflicciones empezamos a desviarnos. Así surge un avivamiento. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver, ya sabemos qué es un avivamiento, cómo surge. Ahora, ¿cómo lo hacemos en nuestros hogares? Que es lo más principal. Si vemos aquí, si tú ves a tu alrededor, somos núcleos familiares. Tal vez esta mañana hayas venido solo, pero representas a tu familia. Y si has venido con tu esposa, tu esposo, representan su hogar. Y sé que muchos han venido con sus hijos. No importa cómo hayas venido en esta mañana, tú representas a tu hogar. Amén. Restaurando entonces el altar en nuestra familia. ¿Qué es un altar? Y primero, ¿cómo sabemos que tenemos un altar? Y para eso vamos a responder, un altar no existe si no hay una ofrenda. No existe sin esfuerzo. No existe sin sacrificio. No existe adoración sin altar. Tenemos que tener un momento en nuestro hogar que elevemos un altar. Y para eso, para que entendamos un poquito más, vamos a irnos a una historia de 2 personajes en la Biblia muy conocidos, pero que nos va a hacer entender un poco cómo debemos guiar nuestra vida y cómo debemos guiar nuestra familia a hacer un altar de adoración, porque en medio del altar de adoración va a venir ese tiempo maravilloso donde podamos nosotros decir, sí, va a haber un avivamiento en nuestra casa. Y ya sabemos que es un avivamiento, el saber que somos pecadores, arrepentirnos, ¿no es cierto? Y acercarnos y tener una comunión tan perfecta con Dios que Dios pueda decirnos lo que quiere de nosotros. Eso es un avivamiento. Cuando entendemos lo que Dios quiere de nosotros, entonces podemos tener esa conexión y saber que no hay nada imposible para Dios y que Dios puede usarnos. Y así se empieza un avivamiento. Pero para eso tenemos que empezar desde el principio, haciendo altares en nuestros hogares. Ya sabemos, necesitamos un tiempo de ofrecerle algo al Señor, de ofrecerle nuestro tiempo, nuestra adoración, un sacrificio donde tengamos que estar ahí, Señor, arrepintiéndonos. Tal vez en ese tiempo se hacía un sacrificio de animalitos, ¿no es cierto? Pero en este tiempo no es eso, es un sacrificio de adoración.
Y dice que no hay adoración si no hay un altar. Un momento especial con tu familia que tienes que buscar. Vamos entonces a la historia de Abraham y Lot. Miren, Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El versículo 4, Génesis 12:4 nos dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y el versículo 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y tierra de Canaán llegaron. Miren, y el versículo 6 dice, hasta ahí vamos a leer: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Miren, estamos hablando de que Dios le va a hablar a Abraham y le va a decir: ¿sabes qué? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, sal de ese lugar y sal con tu familia, tu núcleo familiar, quien era su esposa, sus hijos. Salió también con alguien que le siguió, que era Lot, ¿no es cierto? Su sobrino. Lot salió también con sus hijos y se fue a un lugar que yo te diré, le dice, ¿no? Y en el camino, el primer altar que va a hacer Abraham va a ser en Siquem. Y en ese altar significa hombro, que para nosotros significa que está como un apoyo, como que Él es nuestra fuerza, es nuestro todo. Miren, en el transcurso de toda su vida, Abraham hizo 5 altares. En otra ocasión les voy a, porque es muy lindo, qué significa cada altar. Pero lo que quiero que entendamos ahora es que Abraham, lo primero que hizo, empezó a caminar y necesitaba saber la guía, necesitaba saber que Dios estaba con él. Porque es difícil cambiar de situaciones, difícil ir en pos de algo que no conocemos. Y salir de nuestra comodidad habitual es difícil. Tal vez sea difícil que tengamos que hacer cambios en nuestro hogar, cambios radicales para que tengamos un altar. Y tal vez no entendemos lo que Dios quiere decirnos, pero es necesario entonces elevar un altar como familia y decir: Señor, guíanos, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro hombro, ¿en quién nos vamos a apoyar? Amén. Pero lo que pasa muchas veces, después va a edificar un altar en el desierto. Miren, a veces pasa y suele sucedernos que queremos con todo nuestro corazón hacer las cosas para Dios. Decimos: ok, a partir de mañana vamos a tener nuestro altar en nuestro hogar, vamos a cambiar nuestra actitud, vamos a poner a Dios en el centro de nuestro hogar. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Pero ahí vienen los problemas y ahí vienen las situaciones que nos hacen variar. Y miren, Abraham había escuchado la voz de Dios, había elevado un altar a Dios diciéndole: tú eres mi todo, tú eres mi fuerza, te seguiré. Había dejado su familia, había ido con su esposa, con sus hijos, hasta con su sobrino. Pero llega un momento en que hay hambre en la tierra, dice. Y hubo hambre en la tierra. Vámonos a Génesis 12:10. Y dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Egipto significa volver, ¿no es cierto?, a nuestras antiguas costumbres, al tiempo donde nosotros habíamos salido. Egipto significa para nosotros el mundo. Había hambre
Y tuvo que hacerlo. Abraham tenía su familia, tenía sus hijos, tenía que alimentarlos, y muchas veces tenemos situaciones en que decimos: lo siento, pero no puedo hacer esto porque necesito alimentar a mis hijos. Yo me acuerdo que entrevisté a una mamá que tenía a su hijo que estaba muy agresivo, y me dice, todo el tiempo me reclama que no estoy con él. El niño tiene 8 años y está encerrado, en la mañana va al colegio, su mamá llega a 11 de la noche, pero lo encierra, lo echa con llave toda la tarde. No sabemos qué hace el niño, pero se está volviendo cada vez más violento. Y me decía: pero es que soy mamá y papá, no puedo hacer otra cosa, no tengo a nadie, no tengo a mis papás, los dos han muerto, no tengo familia, ¿qué puedo hacer? Y a veces nos encontramos en este tipo de situaciones, y me dice, y no me hace caso. Entonces lo único que he visto es que le hace caso a un profesor de karate, y a él le hace caso. Cuando le dice algo, le hace caso, sí que está avanzando. Pero imagínense, yo le decía a esta mamá, si el niño es violento, ¿no es cierto? Y vamos a ponerle en un lugar donde obviamente tal vez le enseñan reglas, ¿no es cierto?, de tolerancia, todo, pero si el niño no está bien, si no tiene una guía, ¿qué vamos a llegar a tener, no? Después, si en este momento ya está, su mamá le quiere agarrar y hace sus pasos de karate para soltarse. A veces tomamos decisiones totalmente equivocadas en momentos difíciles. ¿Y qué pasó aquí con Abraham? Vemos a un Abraham que tenía todo, pero viene y se asusta, se mira a su esposa y dice: realmente eres linda. Y si eres linda, me van a matar. Di que eres mi hermana. Y pasa una cosa terrible, mienten, y llega al punto en que Dios va a tener que intervenir. Dios va a tener que decir: no. Empiezan a morir, el rey que se enamora de supuestamente su hermana, quería casarse. Imagínense eso. Llega a ocurrir algo tan fatal que gracias a Dios, no lo suelta Dios a Abraham, hace que pasen muchas cosas. Abraham tiene que decir la verdad, porque las consecuencias tienen que venir, ¿no es cierto?, del pecado. No es que el Señor no lo mató, no hizo que porque el rey podía decir: me mentiste, te voy a matar, sino que más bien lo bendijo, pero le dijo: aléjate. Lo vergonzoso fue a Abraham, que tuvo que decir la verdad y tuvo que pasar todo eso, ¿no? Pero algo que tenemos que, y lo puse aquí, ¿no?, en letras grandes, nos enseña a no tomar decisiones en momentos vulnerables. No tomemos decisiones en momentos vulnerables. Por mucho que hayamos hecho nuestro altar y que sentamos que aún así con eso Dios no nos habla porque nos está pasando algo terrible en una situación, no tomes decisiones en momentos vulnerables. Vuelve. Miren que cuando pasó eso, volvió Abraham nuevamente a su altar, retrocedió y volvió a su altar porque necesitaba reencontrarse con Dios. Necesitaba agradecerle y pedirle perdón por lo que había hecho. Entonces volvamos. ¿Dónde tenemos que recurrir en momentos vulnerables? A nuestro altar familiar. Amén. Porque cuando hay un avivamiento en casa, podemos movernos de acuerdo al plan de Dios. Caminamos por fe. Soltamos nuestras cargas. No existe, dice, una adoración sin altar nuevamente. Miren, cuando nos movemos guiados por el Señor, cuando vamos por altar, podemos caminar en fe. Abraham, si vemos en la historia, vivía en carpas. Nunca quiso asentarse en un lugar. Nunca quiso decir: ok, aquí voy a construir, sino que vivía en carpas esperando el momento en que Dios lo llame y le diga: ve a tal lugar, haz esto. Si nosotros nos pensamos y decimos: si mañana el Señor hablara a tu familia y le diría: ¿sabes qué? Deja todo y ve a predicar, no sé, a un pueblo del Beni.
¿Está tu familia preparada para decir, amén, Señor, nos vamos? ¿Somos tan movibles como para decir, no importa, porque si estamos en tu plan, todo va a salir bien? ¿Somos tan movibles para decir, Señor, yo y mi casa te serviremos? ¿O tenemos tantas cargas o estamos tan pesados como para decir, Señor, es que un ratito tengo que pagar la deuda del banco y mi carrera y mi profesión y todo lo que he logrado y mi casa? No, primero tendré que poner en alquiler y de eso por ahí no funciona. ¿Cuán pesados estamos como familia? Como para que no digamos, tenemos nuestra mochila. Y eso les decía el otro día a los niños. Estamos preparados para decir un día, ok, el Señor quiere movernos y que vayamos a abrir, no sé, una avanzada en la zona sur. ¿Estamos preparados? Y me di cuenta, oh no, me dijo uno de mis hijos, no, es que quiero hacer tantas cosas todavía y mis amigas, ¿no? O como que uno ama la obra donde ha nacido. Ama la obra y mientras estás trabajando dices, pero ¿por qué has hecho un hogar aquí? Porque hasta te has asentado, ¿no? Te has asentado en un lugar y dices, no sé. Pero aún así, si Dios quiere, tenemos que hacerlo. Esa es la idea. Que podamos escuchar la voz de Dios y decir, Señor, estamos aquí como familia preparados para la que tú vengas, para que lo que tú decidas para nosotros. Y cuando tenemos un altar en nuestro hogar, vamos a poder vivir por fe. Vamos a poder vivir no por vista humana de decir, ya tantos problemas hay, sino decir, tú eres más grande que esto. Tú eres suficiente para nosotros. Poder cantar con esa convicción en nuestro corazón, Señor, puede faltarme todo, pero si tú me faltas, lo tengo todo. Las personas que hemos atravesado momentos difíciles económicos sabemos que realmente no es nuestro trabajo, no es nuestra fuerza lo que nos provee o lo que nos sustenta o lo que nos alimenta. Es Dios. Y a veces es fácil decirlo cuando no lo hemos vivido. Pero puedo decirte que realmente con convicción es así. A veces uno dice, che, ¿qué vamos a comer mañana? Y a veces veo a algunas personas que están en esa situación y les digo, no te preocupes, que Dios va a proveer. Con la certeza de que me pasó a mí, me pasó a mi familia, entonces, ¿por qué no a tu familia? Y Dios sustenta. Pero Dios quiere más de nosotros. Más que esas cosas que hacen, wow, Señor, más que el avivamiento de decir sanar enfermos y hacer cosas maravillosas que van a venir. Porque tú y yo estamos destinados para los tiempos del fin. Para el tiempo en donde Dios va a hacer y va a mover corazones y va a transformar naciones. Para eso estamos destinados. Pero si no nos acercamos primero a nuestra familia y no hacemos que nuestra familia arda en una llama, que nuestra familia entienda ese fuego de saber que tenemos que cambiar nuestra actitud, que el pecado que hay todavía en nuestro hogar tiene que salir de raíz, que debemos arrepentirnos y debemos esperar lo que el Señor quiere hablar. Nada va a aparecer, nada va a cambiar. Vamos a seguir esperando y esperando años que algún momento haya un avivamiento. El avivamiento tiene que empezar en nuestras casas. Y los jefes de hogar, el jefe de hogar, el papá, tiene que ser el encargado, el pastor, ahí, el que guíe. A veces las mamás sentimos eso, ¿no? La carga de que tenemos que hacer. Y no dejamos que nuestro esposo tome el lugar que tiene que tomar. Y no funciona, porque no está diseñado como tiene que estar diseñado. Ahora, si no es un papá, recién será la mamá, pero si están los dos, deja que tu esposo tome el lugar de pastor en tu casa.
y que presida ese altar de adoración. Es que mi esposo no ora, es que no sé. Falta de fe. Empieza a hablar y decir: mi esposo es un siervo de Dios. Él va a dar cuentas por su familia ante el Señor. Él es el paraguas que protege nuestro hogar. Y tú, varón que estás en esta mañana, toma eso para ti. Tú eres el pastor. No necesitas todo el tiempo agarrar y decirle: vamos donde el pastor. Tú eres el pastor de tu casa. Tienes que tener tanta seguridad tus hijos de acudir a ti cuando necesitan algo. Papá, tengo este problema, ora por mí. No necesitamos todo el tiempo esperar que otro pastor venga, porque el Señor te ha puesto como pastor en tu hogar para que presidas ese altar de adoración. Y no necesitamos saber instrumentos, no necesitamos cantar hermoso. Simplemente saber que adorar al Señor es arrepentirse, postrarse, y hemos visto oración, ayuno, esperar en el Señor. Alabar con las manos del Señor no busca hermosos cantantes. El Señor busca un corazón arrepentido, contrito y humillado, que quiere acercarse a Él. ¿Amén? Pero ahora vamos a irnos a lo contrario. Vamos a una familia sin propósito. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una familia? Hemos visto la familia de Abraham, hemos visto cómo lo va a bendecir. De esa familia venimos nosotros, ¿no es cierto? Y te bendeciré y multiplicaré y haré grandes cosas. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque lo miró cara a cara. Fue el único que podía hablarle cara a cara. Eso es cuando podemos tener un altar familiar, cuando podemos entender que el avivamiento tiene que ser en nuestro hogar, cuando podemos movernos y escuchar la voz. Por supuesto que van a pasar cosas maravillosas. Si Dios vendría en esta mañana y te diría: yo quiero usarte y quiero usar a tu familia y esto va a pasar, por supuesto que lo creeríamos. Si Dios nos dice, y así pasó con Abraham. Pero ahora entendemos cómo puede pasar esto en nuestras vidas y en nuestros hogares. Pero vamos a ir a lo diferente, una familia sin propósito. Y para eso vamos a ver la vida de Lot. Qué interesante, ¿no? Lot salió con su tío Abraham y le llegó las bendiciones de Abraham. Tú y tu casa serán salvos, y él también era su casa, parte de su familia. Y le llegó las bendiciones de Abraham. Fue próspero, se enriqueció. Llegó al punto de que era tanta su riqueza, dice, que empezaron ¿a qué? A pelearse sus siervos entre ellos. Miren, cuando hay una familia sin propósito, afecta a su entorno. Cuando hay alguien sin propósito, afecta al entorno. Estamos en una visión diciendo: Señor, úsanos, tócanos, queremos servirte. Pero hay alguien que está fuera de eso, está en otra cosa, nos limita o nos hace como que tener paciencia para que esa persona reaccione. Volvamos a ponerla y recién. Eso es lo que pasó. Miren, se separaron. ¿Qué pasó? Primero Lot miró, le dice Abraham, le dijo: elige tú dónde vas a vivir, y yo me voy a ir a otro lado, porque se estaban peleando y había conflictos, ¿no es cierto? No estaban en la misma visión. Lot miró por la vista y no por fe lo mejor, lo más plano para sus ovejas, ¿no es cierto? Lo más lindo físicamente. Y dice que sus carpas llegaron, dice, hasta Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que esas ciudades son símbolo del pecado, de la iniquidad, de lo más terrible. Y dice que empezó a ir, sí, avanzó en carpas, pero ¿hasta dónde? A lo mejor en la vista, a lo más interesante, a esos lugares donde uno quiere ser rico, quiere ser poderoso, le gusta el cuerpo, le gusta la carne. Así avanzó.
¿Qué pasó? Abraham estaba queriendo buscar el propósito de Dios y hay un problema, hay una guerra en ese lugar. Abraham tiene que ir y rescatar a Lot de ese lugar. Y se queda Lot ahí. No es que se viene con él, sino que se queda. Pero ¿qué pasa? Por eso les digo, cuando hay alguien que no tiene propósito, nos va a hacer detener. Vamos a tener que esperarlo. Vamos a tener que traerlo porque ni modo que lo dejemos y lo abandonemos, ¿no es cierto? Hay que esperar, nos tranca, nos pone esa traba de seguir avanzando. Y el enemigo es así, ¿no? Va a agarrar y va a empezar a querer poner trabas para no llegar a nuestro objetivo. Eso es lo que nos pasa. Señor, desde mañana voy a orar a las 5 de la mañana. Y al otro día nos encontramos que hemos amanecido muy resfriados y decimos, no, es que estaba muy resfriado, no puedo orar así, no me puedo levantar 5 de la mañana, ya es invierno y tanto frío, entonces oraré nomás aquí en mi cama, te haces un bolito, ¿no? Y sigues orando, creo, en tus sueños, ¿no? O sea que, porque la oración no puede ser así, tienes que levantarte de tu cama, ir a un lugar, despertarte bien y entender que estás hablando con Dios. Pero hay cosas así. Y cuando una familia está fuera del propósito de Dios, es carga para los que están a su alrededor. Y miren las consecuencias de no tener un avivamiento en la familia. Retrasar el plan de Dios en su entorno. Hacer alianzas con el mundo. No sé si pueden hacerme un clic así al lado para que veamos Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Me parece muy interesante esto porque hemos visto, ¿no es cierto?, con el profeta que nos estaba hablando el anterior, hace unos 2 semanas, un sábado, ¿no es cierto?, que las personas que se sentaban a la puerta de la ciudad eran personas reconocidas, como los ancianos de ese lugar, personas que tenían una voz y voto para cuando sucedía algo, para cuando había un juicio. ¿Qué estaba haciendo Lot y dónde estaba? Nos dice que estaba, nuevamente pongamos por favor, ahí en Génesis. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Me hace pensar que Lot sí tenía una mezcla con esa gente. Pero miren, la palabra dice el justo Lot, ¿no es cierto? Muchas veces vamos a escuchar esto. O sea que Lot sí era de una familia cristiana, obviamente bendecido. Abraham, ¿no es cierto? Su tío, el amigo de Dios. ¡Wow! Ese era Lot. Pero era alguien importante en Sodoma. Cuando vinieron los ángeles, estaba sentado a la puerta, significa que realmente tenía esa relación con ese pueblo. Vamos después, atrás, ahora sí. No tiene buen testimonio, Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No tienes autoridad. No puedes decir nada, porque ¿con qué autoridad tú puedes agarrar y decir no seas pecador si en tu casa está todo un desastre? Si permites muchas situaciones, si permitimos pecado en nuestro hogar, obviamente no somos buen testimonio. En ese tiempo, el ser patriarca de un hogar era muy, pero muy importante. Y para que se burlen sus yernos, era una ofensa gravísima. Entonces realmente Lot, el justo, no tenía un buen testimonio. Seguimos avanzando. Lentos en obedecer el llamado de Dios. Génesis 19:16. Y deteniéndose él,
los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando el ángel le dijo, vamos, tenemos que salir, él no dijo, sí, salgamos, ¿no? Se detuvo, como que todavía tenía esa duda de, pero ¿cómo? ¿Voy a dejar todas mis cosas? ¿Voy a dejar todo? Y tuvo que agarrar el ángel y jalarlo. Y no solo a él, a sus hijas. ¿Por qué? Según la misericordia, por mucha misericordia. ¿Qué pasa? Que cuando estamos, si no tenemos un altar familiar, cuando estamos fuera de eso, cuando somos una familia sin propósito, siempre vamos a ser lentos al llamado de Dios. Tenemos que ir analizando nuestras casas. ¿Estamos siendo lentos a su llamado? Hace tiempo el Señor nos dijo esto. No sé si ustedes lo hacen, pero en mi casa cada fin de año, para Año Nuevo, oramos y decimos, Señor, queremos hacer esto. Y a veces no lo logramos. Y cuando veía esta palabra decía, Señor, somos una familia sin propósito, entonces habla a nuestro corazón, porque no es cuestión de agarrar y decir, no, yo tengo una familia con propósito. Es cuestión de agarrar y decir, ¿en qué lugar estoy? ¿Qué me está faltando? ¿Qué estoy haciendo mal para no tener una familia con propósito en los planes de Dios? Miren, estaba tan cegado Lot, tan cegado, que no podía entender que los ángeles no necesitaban que lo ayuden. Si los ángeles nos protegen, hemos visto eso. Dice, Señor, manda un vallado de ángeles para cuidarnos. ¿Cómo es que Lot viene y les dice, no les hagan daño a ellos, les daré mis hijas? ¿Cómo se puede uno imaginar que vamos a entregar a nuestros hijos? Pero hacemos eso. Entregamos a nuestros hijos por pecado. Y por último, miren, dice que Lot salió de ese lugar. Ya no tengo mucho tiempo, les voy a resumir. Lot salió de ese lugar. Su esposa, ya sabe, miró atrás, se quedó sin esposa, porque así pasa. Cuando no tenemos una visión, un propósito, empieza a haber problemas en nuestra casa. Lo primero que se rompe es la unión de la pareja. Y segundo, le dice, vete a lo alto para que mires, vete lo más alto, le dice el ángel. Y ellos dicen, no, es muy lejos, tengo miedo, déjame aquí. Y se van a quedar en una ciudad que significa poca luz. ¿Se dan cuenta? Todavía sacándolo, porque Dios siempre va a tener misericordia de tu familia y de mi familia. Siempre va a tener misericordia. Pero depende de nosotros dónde queremos estar. Vámonos a la última diapositiva, por favor. Aquí. Cierra tus ojos, ponte de pie. Y nos vamos a preguntar, ¿tenemos un altar en nuestra casa? Cerramos nuestros ojos, yo te voy a ir diciendo y tú respóndete. ¿Queremos un avivamiento en nuestro hogar? ¿Tenemos claro el propósito de nuestra familia? ¿Podemos movernos con facilidad? Como una encuesta, un cuestionario, ¿no? Si son muchas, sigamos adelante y mejoremos. Pero si todo es, no, Señor, no, todavía no, hagamos ese cambio. Ora conmigo. Señor, en esta mañana, realmente, mi Dios, necesitamos que tú vengas, Señor, con poder y gloria. Que tu Espíritu Santo haga un cambio trascendental en nuestra casa, Señor. Mi Dios, queremos ser esa familia con propósito, donde tú nos digas y nos des tus promesas maravillosas y que podamos entenderlas, Señor. Que podamos movernos, que podamos ser instrumento en tus manos, Señor. Que podamos ser pacientes y escuchar tu voz. Mi Dios, queremos ser esa familia. Te pedimos perdón
Porque tal vez hemos buscado en lo externo lo que primero quieres hacer en nuestro corazón, en nuestro hogar. Mi Dios, enséñanos cómo podemos cambiar y transformar nuestras vidas, nuestros hogares. Mi Dios, aleja de nosotros el pecado. Danos convicción de que somos pecadores y debemos arrepentirnos, Señor. Muéstranos aquello, Señor, que no te agrada, porque queremos entregártelo, Señor. No nos dejes, mi Dios amado, a que podamos desviarnos, Señor, y en momentos de crisis no acudir a ti, sino más bien ir a nuestro altar de adoración donde tú hablarás, Señor. Queremos correr todo el tiempo a ti. Mi Dios, ayúdanos a hacer esa familia con visión, que nuestros ojos sean abiertos y limpios con el colirio de tu Espíritu Santo, Señor. Transforma, Señor, transforma nuestro hogar, te lo pedimos. Cámbianos, Señor, y restaura nuestras vidas, Señor. Restaura nuestros hogares, Señor. Santifícanos, Señor, porque tú vienes por un pueblo santo y sin mancha, Señor. Y sabemos que no podemos hacerlo solos, pero en tu nombre, Señor, porque tú nos limpias, mi Dios, creemos que hecho está. Creemos, Señor, que tú puedes hacer grandes cosas. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada familia, les invito por favor a tomar asiento. Este ha sido un tiempo lindo. Recordaba mucho las palabras de Marcos Brunet sobre los altares de adoración, y él decía que